Hola, para el proyecto de hoy vamos a usar la punta de grabado. Ya que muchos y muchas de vosotros mostrasteis interés en saber cómo grabar cubertería con Cricut, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar un poco sobre la punta de grabado, que como veis es esta de aquí, y está formada por el adaptador Quick Swap, que sería esta parte de aquí, y la propia punta marcada con el número 41, que corresponde a la punta de grabado. Como veis, haciendo clic en este botoncito de aquí, puede desprenderse la punta y puedes intercambiarla por cualquier otra que haga otra funcionalidad, como podrían ser las ruedas de marcado. Simplemente luego la volvéis a encajar y ya la tendréis lista. Algo que nos habéis preguntado mucho por redes sociales es si esta punta es compatible con la Cricut Joy o Explore, por ejemplo. Pues a ver, la respuesta es no. Y no por nada, simplemente porque la propia cuchilla, el adaptador, está compuesto por estas ranuritas metálicas que tiene aquí, y estas ranuras solamente pueden encajar con estas plaquitas que veis aquí en color dorado, y solamente las tienen la Cricut Maker 3 o en su caso la Cricut Maker, tanto si la tenéis en champán como en rosa. Vamos a hablar ahora sobre el tipo de material que podéis usar para hacer grabados con la Cricut Maker. En el caso de que queráis personalizar cubertería o hacer piezas de joyería, debéis aseguraros de que estén hechas de metales blandos, como puede ser el aluminio o el latón. Si tenéis piezas de plata o de oro, no os funcionará, porque esta punta, aunque la pusiéramos a máxima presión de corte, no es lo suficientemente dura para soportar metales tan duros como podrían ser, pues, por ejemplo, joyas de plata o de oro, como he dicho antes. Algo muy importante que tenéis que tener en cuenta es el grosor del material que queréis cortar. Tanto si queréis cortar, como si queréis grabar, como si queréis introducir cualquier tipo de material en la Cricut Maker, no debe pasar los 2,4 milímetros de grosor, porque en ese caso, cuando la máquina se trague el tapete, el artículo chocará con los rodillos y podéis estropear la máquina. Entonces, en el caso de que queráis grabar cubertería, podéis coger 1 metro y aseguraros de que el grosor del material pues no supere los 2,4 milímetros. Hay veces que, por ejemplo, en un cuchillo, la parte planita, la parte de la hoja, es bastante delgada y fina, entonces sí que podréis grabar aquí, pero es muy posible que a lo mejor en la parte del mango, como veis aquí, sí que supera los 2,4 milímetros, pues en este caso no podríais grabar nada en el mango del cuchillo. Otra cosa a tener en cuenta es que si, por ejemplo, queréis grabar una cuchara o cualquier tipo de cubierto, debéis aseguraros de que el mango sea recto y no tenga esta pequeña curva, porque eso lo que va a hacer es que cuando la máquina coja el tapete, pues el propio artículo se atasque dentro de la máquina. Entonces, si queréis grabar cualquier tipo de cubierto, aseguraros de que el mango sea recto, sea totalmente plano y no tenga ningún tipo de curva. Es como si, por ejemplo, quisierais grabar esta parte de la cuchara, pues tampoco se podría, porque al entrar pegaría con los rodillos y podéis estropear la máquina. Un consejo muy importante que os vamos a dar es que en el caso de que queráis grabar artículos tipo estos, por ejemplo, una espátula o un cuchillo que claramente la parte del mango supera los 2,4 milímetros, tanto esta como esta, lo que podéis hacer es usar la parte plana tanto de la espátula como del cuchillo para poder grabarla. ¿Qué pasa? Que no podemos, por ejemplo, poner la espátula en mitad del tapete, porque en el momento en el que la Maker se trague el tapete, la parte del mango va a chocar con los rodillos y, como os hemos comentado anteriormente, podéis estropear la máquina. Entonces, la idea es que la parte que queráis grabar la vais a pegar en la parte exterior del tapete, la vais a pegar aquí. Vais a coger esta parte plana, y esta parte plana sí que va a estar dentro del tapete. La fijaréis con cinta adhesiva,
que sea muy fuerte para evitar que se os mueva, y la parte externa del cubierto, que es la gordita, la que no entra en los rodillos, se queda fuera. Entonces cuando la Cricut se trague el tapete, simplemente llegará hasta aquí, con lo cual la parte planita sí que quedará dentro de la máquina y la parte gordita no. Como podéis observar, ya tenemos aquí nuestro cubierto pegado a la parte externa del tapete morado de Cricut. Le hemos puesto bastante cinta para que se mueva lo mínimo posible, y como habíamos comentado anteriormente, toda la parte gordita del mango se va a quedar fuera del tapete, con lo cual la parte que vamos a grabar, que es esta de aquí, es la que se queda en el interior del tapete. Bien, para cuadrar el diseño no hay una ciencia exacta, ¿vale? La cosa es que si vosotros queréis, por ejemplo, que el diseño quede lo más centradito posible, como es nuestro caso en el proyecto que vamos a hacer hoy, pues simplemente tenéis que calcular con un metro, con una regla, más o menos, que si lo queréis en el centro, coja toda esta línea de aquí, y en la parte vertical esta línea imaginaria por aquí, que correspondería al número 5 y al 2,5 del tapete. Entonces, cuando estemos en Design Space, nuestro diseño lo pondremos en la previsualización del tapete en esta zona, cogiendo exactamente los mismos puntos, el correspondiente al 2,5 en horizontal y el correspondiente al 5 en vertical, para que más o menos el grabado se sitúe en esta zona. Bien, nosotros ya tenemos aquí nuestro diseño y como veis vamos a grabar estos dos corazoncitos en la parte central del filo del cuchillo. Como es una zona bastante pequeñita, la hemos medido previamente y el tope que tenemos es de 2 centímetros, con lo cual tampoco vamos a apurar y vamos a dejarlo en 1,48 cm de largo y 0,92 centímetros de alto. Entonces tenéis que aseguraros también que en operación esté seleccionado la operación grabar y le daríamos a crear. Como podéis observar, cuando entramos en la previsualización del tapete de corte de Design Space, se nos pone por defecto el diseño en la parte superior izquierda y nosotros en realidad lo que queremos es tenerlo en esta zona de aquí. Entonces, siguiendo las pautas y las medidas que hemos explicado en el paso anterior, tenemos que colocarlo de la manera más aproximada posible en la zona donde hemos pegado nuestro cubierto, que vendría a ser más o menos esta. Cuando le demos a continuar se nos abrirá este menú de aquí para seleccionar el material. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar este de aquí que pone aluminio anodizado. Le damos a hecho y aquí en presión de corte es importante que le deis a más. Después de esto, pues bueno, la máquina cargará el tapete y ya podremos continuar con el corte. Aquí estamos viendo cómo la máquina carga el tapete y veis, al hacer la medición, pues la parte gordita del cuchillo se queda fuera y la parte plana dentro. Entonces le damos a play y ya comenzará a cortar. Bueno, pues este ha sido el resultado y como podéis ver, a pesar de que hemos intentado que quedara lo máximo posible centrado, pues se nos ha desviado un poquito hacia la izquierda el diseño, pero bueno, esto funciona a base de prueba y error. Otra cosa a tener en cuenta es que por regla general cuando vas a grabar algo en Design Space no se suele crear este efecto como de tramado, ¿vale? La Cricut, la punta, solamente va a grabar el contorno. Entonces, en el caso de que vosotros queráis hacer un diseño que tenga relleno, os vamos a dejar el proyecto de Arrels Designs para que podáis coger el archivo que ella usó y podáis aplicarlo a vuestros proyectos y se os cree este tramo. Aquí os mostramos el diseño que hicimos la vez anterior y esto es a lo que me refiero. Por regla general, Design Space graba lo que es el contorno. Entonces estas letras, por ejemplo, no tienen el relleno,
depende el diseño que vayáis a hacer, podéis usar el tramado que os hemos dicho o hacerlo sin tramado. Sí que es verdad que si el diseño va a ser pequeñito, o sea, no pequeño, sino que el grosor de una letra vaya a ser fino, no renta mucho usar el tramado ese porque no va a quedar del todo bien. Va a quedar mejor si conseguís hacer solamente el contorno, como aquí. En el caso de que vayáis a hacer un diseño un poquito más gordo, como los corazoncitos de antes, pues sí que puede venir bien usar ese tramado. Pero no intentéis usar ese tramado en letras muy finas porque pasará esto de aquí. Nosotros intentamos, no sé si se verá bien, grabar esta espátula usando el tramado en las letras. ¿Qué pasa? Que las letras eran tan pequeñitas que no quedaba bien. O sea, hacía como pequeños puntitos, no llegaba, era tan pequeña la letra que no llegaba a hacer la rayita del tramado, hacía simplemente puntitos, entonces no quedó bien, entonces eso no lo hagáis. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy, esperamos que os haya gustado y que hayáis aprendido una posibilidad más que ofrece Cricut, en este caso Cricut Maker. Y nada, cualquier duda que tengáis podéis dejárnosla en comentarios y las contestaremos.